Marcos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 35 al 37 de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Dice la palabra de Dios: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Para que nosotros podamos leer la Biblia e interpretar la Biblia de manera correcta y de manera completa, es necesario que primero cada lector e intérprete de la Biblia crea, esté convencido, esté confiado de que esta Biblia que lee e interpreta es inspirada por Dios. Si todas las personas o las personas que son expuestas a la lectura e interpretación de la Biblia no creen que la Biblia es inspirada por Dios, entonces la visión, la perspectiva que tengan de Jesucristo, que es la persona principal de toda la Biblia, no va a ser completa. Puede que la perspectiva que tengan acerca de Jesucristo sea correcta, porque la palabra de Dios o la Biblia es un libro, y si la persona que la lee sabe leer, puede llegar a concluir cosas correctas acerca de Jesús. Y eso lo vimos la semana pasada con esta persona que Marcos nos presentó aquí como el escriba, como el intérprete de la ley. Hay por lo menos un ejemplo, si pudiéramos decir que no hay más, pero hay por lo menos en este capítulo 12 de Marcos una persona que interpretaba correctamente la palabra de Dios, pero su perspectiva acerca de la persona de Jesucristo no era completa. Y por lo tanto, es por eso que Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Así que el asunto que vamos a tratar de desenvolver en esta mañana es ese: cómo la lectura y la interpretación de la Biblia requieren por principio básico la confianza en que la Biblia es inspirada por Dios. De lo contrario, entonces va a ser leído e interpretado como un libro más, y esta persona de la cual habla Jesucristo también como una persona más entre los hombres, entre la humanidad. La enseñanza de esta mañana, entonces, yo la he titulado La descendencia de Jesús, que está fundamentado el título ahí en Marcos 12, versículos 35 y 37, y la vamos a ver en dos puntos. El primer punto, yo lo he denominado un entendimiento correcto e incompleto. Un entendimiento correcto e incompleto. Y el segundo punto, una declaración inspirada. Una declaración inspirada. Comencemos entonces viendo el primer punto, un entendimiento correcto e incompleto, que está ahí en el versículo 35. Vamos a él, por favor. Marcos 12, verso 35. Dice lo siguiente: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?
Y fíjense que, de acuerdo al contexto que hemos venido estudiando hasta este momento, del versículo 35, el capítulo 12, pero básicamente desde el final del capítulo 11, todo el tiempo de la dinámica de la enseñanza de Jesús en el templo, durante su última semana de vida, se ha visto desafiado por las autoridades religiosas y políticas de los israelitas. Y si ustedes recuerdan, en todos los domingos anteriores que hemos venido estudiando estos pasajes, lo que hemos visto principalmente es que cada una de estas autoridades se ha acercado a Jesús y le ha dirigido una pregunta, que tiene un enfoque principal, el cual es poder atraparlo en alguna mala palabra y con eso justificar su arresto y luego su asesinato. Recordemos que todas estas autoridades religiosas y políticas ven a Jesús como un enemigo, y esa es la razón principal por la cual están cerca de él y están realizando cada una de estas preguntas. Pero el asunto importante de lo que empieza a mostrar Marcos aquí en el versículo 35 del capítulo 12, comparado con Mateo 22, es que Jesús se dirige hacia un grupo de fariseos. Fíjense que aquí Marcos dice que los llama los escribas, pero Mateo dice que son los fariseos porque la mayoría de los escribas eran de los fariseos. Y Jesús ahora es el que lanza la pregunta. Se viene desarrollando la historia una y otra vez, los enemigos de Jesús haciéndole preguntas a Jesús, pero ahora cambia el papel, ahora cambia la dinámica de la situación, y es Jesús el que lanza la pregunta y va dirigida específicamente hacia los fariseos. Si usted lee el texto ahí en Mateo 22, después de que Jesús les pregunta a estos fariseos de quién es hijo el Cristo, los fariseos responden sin titubear, sin pensarlo dos veces, de David. Y luego de que estos fariseos dan esta respuesta frente a la pregunta de Jesús, Jesús aquí en el versículo 35 vuelve y dice otra cosa. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y el asunto que nosotros debemos entender, de acuerdo a esta pregunta que está haciendo Jesús por la respuesta que han dado los fariseos, es la siguiente. Resulta que los escribas, a pesar de que eran los intérpretes serios de todo el Antiguo Testamento, en este tiempo de Jesucristo, ellos tenían una interpretación del Cristo muy humana. Escuche eso. A pesar de que eran los mejores intérpretes de todo el Antiguo Testamento entre los israelitas, la interpretación o la conclusión a la cual ellos llegaban, de acuerdo al Cristo del que hablaba este Antiguo Testamento, era muy humana. Y por eso es que Jesús dice lo que dice aquí en el versículo 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Dicho de otra forma, ¿cómo es que los escribas simplemente concluyen que el Cristo es meramente un ser humano? Y el asunto es el siguiente. Si Cristo, el Cristo que supuestamente están esperando principalmente los intérpretes del Antiguo Testamento, es simplemente humano, entonces este Cristo solamente puede resolver problemas humanos. Si Cristo es simplemente una persona entre nosotros, entonces esta persona solamente puede resolver problemas humanos. Todo problema que tengan estos mismos humanos, que supere toda realidad humana, no puede ser resuelto por este Cristo, que es solamente humano. Y es lo que tiene en mente Jesús, y por lo cual también lanza la pregunta.
aunque ustedes mismos han podido llegar a concluir que el Cristo es hijo de David y por lo tanto un ser humano como nosotros, ustedes no han reflexionado las implicaciones de ver a Cristo de esta manera tan simple, tan básica, que por supuesto no es la forma en la que Dios ve a su Cristo, al Cristo que le prometió a David, el cual iba a tomar el poder de su reino eternamente. Ahora, ¿cuál es el problema humano? Que los escribas, los fariseos y los israelitas en general, por causa de la enseñanza que estos han estado haciendo, han estado ofreciendo durante todo el tiempo antes de que viniera Jesús, están esperando que sea resuelto. ¿Cuál es el problema humano que a ellos los tiene terriblemente preocupados y que quieren que sea resuelto por esta venida del Cristo, el Hijo de David? Y el problema humano que estas personas quieren que el Cristo venga a resolver lo más rápido posible es el problema de un poder político opresor. Escucha, estimado cristiano, el poder político opresor es un problema humano, no es un problema de Dios. No es un problema que Dios no pueda resolver. Pero el asunto es que hoy, como en ese entonces con estos escribas, vemos tan baja la personalidad de Dios, tenemos una perspectiva del ser y el poder de Dios, que estamos esperando que Dios resuelva problemas simplemente humanos y no los problemas reales que tienen las personas con este mismo Dios. Pero el asunto aquí importante y por el cual Jesús está desafiando a estos escribas con esta pregunta es la siguiente: un Cristo que no cumpla con las expectativas de dejar resueltos problemas humanos será desechado. Un Cristo que no cumpla con las expectativas de dejar resueltos problemas humanos será desechado. Fíjese que para el momento los escribas estaban supuestamente tristes y estaban supuestamente indignados porque había un poder político opresor contra ellos. Ellos eran esclavos y Jesús ya se los dijo cuando estuvieron hablando acerca de si pagarle los impuestos o no a César. Jesús ya les dijo: ustedes son esclavos, esa es la realidad en la que ustedes están y esa es la realidad en la que probablemente van a continuar, y por lo tanto paguen los impuestos, porque si no su amo va a venir a matarlos. Ellos son esclavos. ¿Cuáles son los problemas de las personas hoy? Quiero ver a un Cristo que sea capaz de resolverme, por ejemplo, la situación financiera difícil que estoy viviendo. Quiero un Cristo que venga y me resuelva la situación de enfermedad física que estoy viviendo. Quiero un Cristo que venga y me resuelva todos los problemas que las personas, humanamente hablamos, enfrentamos y por los cuales sufrimos. Y si este Cristo no hace eso, entonces no es el Hijo de David. Es la conclusión de los escribas. Jesucristo ya ha huido de tener que ser reconocido como el rey que va a venir a liberar, por ejemplo, del hambre a los pobres israelitas. Usted puede leer eso en el Evangelio de Juan. Luego de que Jesús da de comer a más de 4,000 personas, la gente se emociona con Jesús y quiere ponerlo como rey entre ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Se escapó. Porque Jesús sabía que el problema de la pobreza, que el problema del hambre, que el problema de los poderes opresores políticos no son los problemas más importantes que tienen las personas,
y no son los problemas que Él principalmente vino a resolver. Pero ese es el problema de todas aquellas personas que luego de leer e interpretar la Biblia concluyen eso: Jesús es el que me va a sacar de pobre. Si no salen de pobres, entonces eso no me sirve. Ese es el problema que tienen estos escribas. Y por lo tanto Jesús les dice: ¿cómo es que los escribas simplifican al Cristo como un mero humano? Como una persona que si no resuelve los problemas de la humanidad, como la humanidad los percibe y como la humanidad quiere que sean liberados, entonces es simplemente un hombre. Escucha esto: si el hijo de David, como lo estaban esperando estos escribas, hubiese llegado, pero no hubiese cumplido con todas las expectativas que tenían de acuerdo a sus interpretaciones, también lo hubieran rechazado como rechazaron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían por encima la visión e interpretación de este Jesús que al mismo Jesús. Para ellos era más importante la visión que tenían del Cristo de acuerdo a su interpretación que el mismo Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Y ese es el problema que tienen las personas también el día de hoy. Ahora, le pregunto a usted, estimado cristiano, estimado oyente, ¿cuál es su entendimiento de Cristo? ¿Cómo es que usted día tras día, domingo tras domingo, ha venido entendiendo al Cristo prometido en el Antiguo Testamento? A este hijo de David, como él mismo dice que iba a ser reconocido. Primera pregunta: ¿es correcta, pero incompleta? Decir que Jesucristo es un humano es correcto. Jesús tiene naturaleza humana. Jesús nació en carne y hueso. Pero Jesús es más que eso. Jesús no es solamente un ser humano como nosotros. Y es lo que una y otra vez Él estuvo mostrándoles y enseñándoles a sus discípulos, para que confiaran principalmente en Él y en sus palabras. Pero ahora voy a hacerle otra pregunta: ¿cuál es el entendimiento que usted tiene acerca de la iglesia local? ¿Es correcto, pero incompleto? Porque así como somos capaces de leer e interpretar la Biblia para tener una visión parcializada de la persona de Jesús, también seremos capaces de leer la Biblia para concluir que la iglesia tiene que acomodarse a mi interpretación de la Biblia y no a la misma Biblia. Que la dinámica de la iglesia local tiene que ser como yo la percibo, como supuestamente a través de toda mi experiencia puedo concluirla, y no a través de la misma Biblia o como Dios ha querido revelar que tiene que ser una iglesia local. Pero aquí hay algo un poco más amplio y más profundo para nosotros, y es la tercera pregunta: ¿cuál es el entendimiento que usted, estimado cristiano y persona que me escucha, tiene del matrimonio? ¿Es correcto? Tal vez usted está de acuerdo en que la vida matrimonial solamente puede darse y desarrollarse entre un hombre y una mujer. Eso es correcto. Pero la pregunta es completo o incompleto? Ese es el punto importante. El punto importante es nosotros poder llegar a identificarnos como estos escribas que Jesús está señalando por medio de esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes son capaces de leer e interpretar la Biblia y concluir que el Cristo es simplemente un ser humano? Eso no tiene sentido. Y Jesucristo tiene que hablarlo y comunicarlo de esa manera porque Él sabe quién es.
Él está seguro de lo que es, él no siente vergüenza alguna de lo que realmente él es, porque Dios lo ha hecho así. El problema es de las personas que leen e interpretan a Jesús, en este caso su palabra. Así que fíjese el punto. El rechazo de Jesucristo no se da por falta de información correcta. No es que las personas no tienen o no tenemos información correcta acerca de la persona de Jesús, sino que el rechazo de Jesucristo se da por falta de información completa. Es la falta de información completa, es decir, de toda la palabra de Dios acerca de la persona de Jesucristo, lo que lleva a las personas a definitivamente desecharlo o rechazarlo. Y aplíquelo para la iglesia local y aplíquelo para el matrimonio. ¿Por qué es que a las personas al fin de cuentas no les sirve vivir el matrimonio como Dios dice que tiene que ser vivido? Sencillamente porque están de acuerdo con algunas cosas, pero no con todas. Ya sea por ignorancia o ya sea porque las conocen, pero no las quieren aceptar, no las quieren recibir. Eso es lo que está pasando con estos escribas. ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta maldad contra el Hijo de Dios? Sencillamente porque no quieren aceptar lo que Dios ha dicho de Él completamente. Ese es el punto. Pero el asunto también es este, ¿no? Que toda información incompleta acerca de la persona de Jesús proviene de una mala o una falsa interpretación acerca de Él. Pero ahí entonces es donde se abre el paso a nuestro siguiente punto, al punto número 2, una declaración inspirada. Aunque la interpretación correcta y completa de la Biblia es fundamental para un entendimiento de la verdad que ella comunica, una interpretación con esa doble característica nunca va a llegar a la vida de las personas si ellas no están convencidas que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Es verdad que toda persona está llamada a leer e interpretar la Biblia para conocer a Dios de manera correcta y completa, pero eso nunca va a suceder si toda persona que quiere obtener esas cosas no cree que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Simplemente lo ve como un libro. ¿Por qué es que las personas ven a Jesucristo como un mero humano? Porque el mismo libro que habla de Jesús lo ven como eso, como un mero libro. ¿Por qué es que las personas nos cuesta tanto sujetarnos a la voluntad completa de Dios? Porque el libro que habla de la voluntad de Dios lo vemos como eso, como uno de los libros de esos que nos dan consejos para vivir la vida de manera tranquila. Así que ese es el problema que tienen estos escribas y que tienen las personas el día de hoy. Es un problema espiritual. Es un problema que solamente puede ser resuelto por el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que una persona que está acostumbrada a rechazar la palabra de Dios en el momento en el que ésta le exige lo que a ella le parece que está siendo demasiado exigente, luego terminar haciendo la voluntad de Dios? Sencillamente porque está convencido de que esta palabra que le exige estas cosas, que este Jesús que les está comunicando estas cosas a estos escribas, gobierna también sus vidas. Ilumina su entendimiento para estar seguro de que no hay otra palabra fuera de esta para poder seguir adelante como discípulo de Jesucristo. No hay otra. Y entonces pasamos a los versículos 36 y 37, en nuestro segundo punto, una declaración inspirada. Sigue hablando Jesús y dice:
Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Fíjese, el versículo 35 dice Jesús preguntando: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es simplemente un hombre? Si el hijo de David es simplemente un hombre. Y luego en el versículo 36 él dice: ¿por qué? Y aquí está dando una razón para refutar esa conclusión errada acerca del hijo de David como un simple hombre. Porque el mismo David dijo por el Espíritu. Escucha esto. David no dijo que Jesucristo es más que un hombre porque él se levantó ese día motivado e inspirado para decir eso, cuando escribió este Salmo 110, que es la cita que Jesús está entregándole a los escribas. Versículo 1 principalmente. No es que David tuvo un buen sueño, tuvo un buen descanso, y durante el tiempo del día después de que durmió, tuvo la suficiente lucidez para concluir que Jesucristo también es Dios. No. Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. David, hablando por medio del Espíritu Santo, ¿qué dijo acerca del hijo de David? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo lo denomina? Primero, como Señor. Escuche esto. En el momento en el que David está hablando, ¿a quién se le dice Señor? ¿Se le dice a cualquier persona? En nuestros días se le dice Señor a una persona adulta. Pero en la época en la que David está escribiendo, solamente se le decía Señor al dueño de todo el reino. ¿Y qué está diciendo David? Inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el amo a mi amo. Qué juego de palabras tan enredado, ¿verdad? Tan difícil de entender. Pero lo que se ha dicho a partir de esta escritura es que está hablando Dios el Padre con Dios el Hijo. ¿Y cómo le dice Dios el Padre a Dios el Hijo? Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Escucha esto. Jesús no solamente está citando a David para afirmar que David nunca escribió cada una de las palabras del Antiguo Testamento por inspiración personal o propia, sino que fue guiado por el Espíritu Santo, quien también es Dios. Todo lo que David dijo y que está documentado en esto que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento fue idea principalmente de Dios. Nunca fue idea principal de una persona. Y esta persona, el rey David, escribiendo acerca de su hijo, porque la promesa fue para él, de este que fue denominado tiempo después como el hijo de David, está diciendo que era superior a él mismo. ¿Cómo veían los escribas al hijo de David? Como inferior a David, incluso como inferiores a ellos. Pero ¿cómo veía David a este hijo que le había sido prometido? Superior a él. David, que fue el escritor, nunca tuvo problemas en reconocer que este hijo que le fue prometido, que esta persona que iba a recibir el trono eterno, era superior a él. Y no tuvo problema con eso. Y por eso Jesús les está diciendo, si ustedes lo que están tratando es de interpretar a David, lo están interpretando mal. Porque David ha dicho acerca de este hijo de David que es superior a él mismo. Dijo el Señor a mi Señor. Pero luego el texto sigue diciendo, siéntate a mi diestra. ¿Y qué significa eso? Significa que para el momento la visión que está teniendo David de este Señor, de este hijo que es superior a él,
va a estar a la derecha de Dios, gobernando todo lo que es de Dios. Como le dijimos a los niños al principio, el príncipe. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí va el punto importante, de acuerdo al contexto. Fíjese que Jesús está citando un salmo que habla de la destrucción de los enemigos. Jesús está citando un salmo que habla de que todos los enemigos de este hijo de David, ¿cómo van a terminar? Destruidos. Y ya lo demostró. ¿Cómo? Destruyó todas y cada una de las preguntas que quisieron hacerlo caer en ese momento. Todos los enemigos que vinieron a hacer caer en trampas a Jesús por medio de sus palabras, que fueron destruidos. ¿Y qué había pasado? En el versículo 34, ahí al final, mire lo que dice: y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué este salmo está hablando específicamente de esta persona? Porque Jesús lo acaba de demostrar. Ustedes que son mis enemigos acaban de ser destruidos por mi propia enseñanza, por mi propia palabra. Ya no tienen argumentos contra mí. Ya no tienen absolutamente nada que decir para hacerme caer. Pero además de eso, Jesús es la persona de la que se está hablando en este salmo, no solamente por lo que acaba de hacer en ese momento, dejarle callada la boca a sus enemigos, sino que además de eso, porque a usted también lo ha dejado callado. Ustedes y yo, dice el apóstol Pablo, éramos enemigos. ¿Y dónde estamos hoy? Aquí. Normalmente, ¿cuál es el lugar que ocupa un enemigo? Buscar un espacio lo suficientemente aislado y secreto para preparar una artimaña y volver a atacar. Pero usted en esta mañana no está en ese lugar. Usted en esta mañana está aquí sentado escuchando la palabra de Cristo. Y eso quiere decir que usted, como enemigo de Jesús, al igual que yo, hemos también sido destruidos. En el sentido de que nuestra enemistad, ya no existe, sino que todo lo contrario, ahora somos amigos. Ahora esta misma palabra que para nosotros un día fue completamente fastidiosa y que quisimos desechar, está siendo escuchada por nosotros mismos en esta mañana. ¿Lo ve? Usted no está aquí porque quiere. Usted está aquí porque Jesús ha destruido la enemistad que había entre usted y Él y ha creado un puente de amistad, de cercanía. Usted también, como ex enemigo de Jesús, ha sido puesto en el estrado de sus pies, como lo fueron estas personas, siendo callados con sus mayores argumentos. Pero además de eso, no solamente también estamos seguros de que este Jesús que ha callado a todo poder religioso y político de su época, sino que también ha callado a nosotros ahora, sus ovejas, como sus enemigos, sino que también va a callar a todos aquellos que no aprovechen este tiempo para recibirlo a Él en paz. Todos aquellos que continúen rechazando esta verdad de que Jesús es más que un hombre, que también es Dios, y no solamente esto, sino que también es Rey. Y Él gobierna la vida de las personas. Todos aquellos que insistan en rechazar estas afirmaciones del Espíritu Santo por medio de David van a ser destruidos, van a ser callados en el futuro, en el día de juicio, en el infierno. Jesús es Rey. Tenemos la evidencia del texto en su momento, tenemos la evidencia de nuestras vidas y tendremos la evidencia en el juicio, en el día final. Jesús es Rey. Y por eso Jesús, de forma casi burlesca, le dice: ¿cómo es que ustedes dicen que el Cristo es simplemente un hombre?
Si no creemos que la Biblia es inspirada, tampoco creeremos que Jesús es Dios. Si no creemos que la Biblia es inspirada, tampoco creeremos que Jesús es Dios. La convicción de la inspiración divina de la palabra de Dios afecta no solamente el entendimiento sobre la persona de Jesús, sino también afecta la obediencia a Él. ¿Cómo es que responden? ¿Cómo es que debemos responder todos aquellos que estamos seguros y que estamos de acuerdo en que Jesús es Dios y que esta Biblia es inspirada por Él mismo? En obediencia. Esa es la marca principal de que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Eso es lo que nosotros mismos podemos ver, podemos palpar como miembros de una iglesia. Obediencia a este Jesús, que es más que un hombre, es Dios mismo. ¿Qué podemos concluir entonces en esta mañana, en la enseñanza de hoy? Primero, la iglesia tiene el deber no solamente de extraer un entendimiento correcto de la palabra de Dios, sino que además de eso debe extraer también un entendimiento completo de ella. Las dos C de la lectura y la interpretación de la Biblia: correcta y completa. Segundo, el entendimiento correcto y completo de la palabra de Dios le permitirá a la iglesia poder vivir la vida cristiana para la gloria de Dios de verdad y no solamente en palabras. ¿Es así? No hay otro camino. Es la obra del Espíritu la que permite que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Y tercero, sin la convicción de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, Jesucristo será rechazado. Ese es el punto. Vamos a orar entonces. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos hablas de manera clara, Señor. Señor, una vez más hemos visto que es necesario que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos reconocer y recibir a Jesucristo como realmente Él es, como un hombre, pero como Dios también, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino para que la lectura y la interpretación de tu palabra sea reconocida como inspirada por ti, Señor, y por lo tanto digno de ser obedecida. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, porque la iglesia depende de tu Espíritu, del mismo Espíritu que inspiró tu palabra y el mismo Espíritu que estuvo acompañando a Jesucristo para tener que recordarle a los intérpretes de su tiempo que Él era más que un hombre, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.